Bueno, en el, en el caso especial en que no se añade energía mecánica al sistema y no hay pérdidas por fricción, entonces la ecuación con la que veníamos trabajando se convierte en la ecuación de Bernoulli para flujo turbulento. Cosa que la tenemos que tener en cuenta porque después vamos a utilizarla. Y vamos a aplicar, ya que estamos, la ecuación de Bernoulli a un ejemplo, que es el ejemplo 2.76, que es el cálculo de la velocidad de flujo a partir de mediciones de presión. Y nos dice, un líquido con densidad constante de ρ, expresado en kilogramos sobre metro cúbico, fluye a una velocidad desconocida, una velocidad V1, expresada en metros por segundo, a través de una tubería horizontal cuya área de corte transversal es A sub 1, expresada en metros al cuadrado, y a una presión P sub 1, expresado en newton sobre metro cuadrado. Para después pasar a una sección de la tubería en la que el área se reduce gradualmente, ¿sí? En esta zona, se reduce gradualmente a sub 2, expresada en metro cuadrado, y la presión es P sub 2. Suponiendo que no hay pérdidas por fricción, lo que debemos hacer es calcular las velocidades V1 y V2 con base en la medición de la diferencia de presión. Esto es un ejercicio súper sencillo y muy interesante, porque, bueno, fíjense que acá lo que hacen es para calcular la V2 y para relacionar la V2 con la V1, lo que se hace es solamente hacer una relación de un balance de masa. Lo que está entrando por un lado tiene que salir por el otro. Entonces, la velocidad 2 por el área 2 nos estaría indicando un flujo volumétrico, ¿sí? Entonces tenemos A2 por B2 es igual a B1 por A1, ¿sí? Entonces pasamos el área 2, que la conocemos, dividiendo, y obtenemos la relación de B1, la relación de B1 con B2, ¿sí? Tenemos una tubería horizontal, por lo tanto Z1 es igual a Z2, y se nos estarían simplificando el término de energía potencial, y ahí podemos relacionar la velocidad 2 con las variaciones de presión. Y resulta que esta ecuación de Bernoulli es sumamente interesante y útil para medir presión con la velocidad de flujo, ¿sí? Entonces fíjense que ahí relacionó, sin saber la velocidad desconocida, porque dice velocidad desconocida, sabiendo la velocidad 2, o no sabiendo la velocidad 2, con solamente saber la presión 1 y la presión 2, puedo saber la velocidad 2. Si sé la velocidad 2, también sé la velocidad 1 porque la tengo acá relacionada con esta ecuación. Entonces, la ecuación de Bernoulli es súper interesante y yo calculo que la deben haber visto en física y probablemente la deben haber visto en Laboreo 2. Otra ecuación que es interesante es la ecuación de Hagen-Poiseuille, que habla sobre lo que es la caída de presión y pérdidas por fricción en flujo laminar, ¿sí? Entonces, acá tenemos, habíamos visto que esta ecuación, la ecuación de Bernoulli, es para flujo turbulento, ¿sí? Y ahí teníamos una relación entre las presiones, la variación de las presiones y las velocidades dentro de las cañerías. La ecuación de Hagen-Poiseuille en realidad también usa, pero para flujo laminar. Entonces, bueno, esa es la ecuación de Hagen-Poiseuille, que relaciona, ya hay un término que se adiciona ahí, que es el término de viscosidad. La ecuación de Hagen-Poiseuille también relaciona unas diferencias de presión
Y bueno, hay diferentes longitudes o dimensiones que son escalares relacionados a distancia. Es en realidad una distancia característica del sistema, el diámetro de la tubería, y ahí tenemos una velocidad y las fuerzas de viscosidad que obviamente en el flujo laminar sí interesan. Entonces, bueno, acá tenemos las pérdidas por fricción y la pérdida de energía mecánica debido a la fricción superficial en la tubería, que también está expresada de esa manera. El factor de fricción para las pérdidas del flujo laminar se denomina factor de fricción de Fanning, y se define, bueno, ahí lo tenemos definido como las fuerzas de arrastre por unidad de área mojada, dividida entre el producto de la densidad por la carga de velocidad o altura dinámica, que es velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Si nosotros después reemplazamos estas ecuaciones, a ver, si hacemos la relación entre las fuerzas de arrastre y el producto de la densidad por la carga de velocidad, y reemplazamos con los valores que veníamos trabajando, o sea, esto es la fuerza de arrastre, y por unidad de área mojada, que sería la parte de abajo, dividida la densidad por la carga de velocidad, que sería esta, velocidad al cuadrado sobre 2, si reordenamos, tenemos cuál es la pérdida de presión por fricción, ¿sí? Sí, tenemos F, la pérdida de presión por la pérdida de presión por fricción, y el factor de fricción va a ser el delta P sobre ρ, que esto recordemos que estaba relacionado con el trabajo presión-volumen, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente obtenemos esta ecuación, y bueno, combinando esta ecuación con la ecuación de Bernoulli, podemos llegar a obtener cuál es el factor de fricción, que de hecho ese es el factor de fricción de Fanning, que es 16 sobre el diámetro por la velocidad por ρ sobre nu, que es justamente el número de Reynolds. Entonces, el ejemplo 2.10.2 nos habla justamente de cómo se usa ese factor de fricción en flujo laminar. Entonces, nos dice, suponga las mismas condiciones conocidas del ejemplo 2.10.1. No sabemos cuál es el ejemplo 2.10.1. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones. No, lo único que da el ejemplo 2.10.1 son los valores de el diámetro, la velocidad, el flujo, las características del flujo. El diámetro de la cañería, las características del flujo. Bueno, dice, suponga las mismas condiciones conocidas, excepto que se conoce la velocidad, que es 0,275 metros por segundo. Y lo que se necesita hacer es pronosticar la caída de presión por fricción. Entonces usa el método del factor de fricción de Fanning, que al utilizar ese método del factor de fricción de Fanning, se nos simplifica muchísimo, porque solamente calculamos el número de Reynolds, y que en este caso nos da 473, por lo tanto flujo laminar, y es correcto que utilicemos entonces el factor de fricción de Fanning, que es 16 sobre el número de Reynolds, que es el número adimensional. Entonces, utilizamos la ecuación 2.105, que es esta, el delta P por fricción, o sea, la pérdida de presión por fricción, que es 4 por ese factor de fricción, por ρ, por delta L sobre D, por la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces, reemplazamos estos valores,
y nos da que la pérdida de presión por fricción es 640 newtons sobre metro cuadrado. Y bueno, y hay que hacer el ejercicio 2.10.1 para comprobar, digamos, el valor y compararlo con el ejemplo anterior. Hay una gráfica que nos simplifica la vida. Esta gráfica es justamente, nos grafica el factor de fricción de Fanning. Bueno, y fíjense que hasta donde se considera flujo laminar, que es 2200 por ahí, fíjense que por acá, está relacionado con esa ecuación, digamos, directamente con el Reynolds. Se grafica, digamos, número de Reynolds por un lado y factor de fricción por el otro. Y fíjense que obviamente, abajo en números de Reynolds, vamos a tener una recta. ¿Por qué vamos a tener una recta? Y porque el factor de fricción es igual a 16 sobre el número de Reynolds, ¿está bien? Entonces, mientras mayor sea el número de Reynolds, más chiquito va a ser el factor de fricción. Y fíjense que es coherente, ¿sí? O sea, con esto, la pendiente de esto es 16. Pero después tenemos esta gráfica, esta parte de la gráfica cuando el número de Reynolds es turbulento, es decir, el flujo es turbulento. Bueno, tenemos una región crítica, pero también esta gráfica nos identifica qué es lo que pasa con el flujo turbulento y con el factor de fricción que está, digamos, presente en nuestra cañería, y está evitando, digamos, que el flujo, estamos teniendo, digamos, pérdidas por fricción del fluido a través de la cañería. Entonces, fíjense que después nosotros vamos a ver, al revés, vamos a ver objetos sumergidos, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo es el fluido que está fluyendo a través de una cañería y cuáles son las pérdidas que yo estoy teniendo, pérdidas de energía, que estoy teniendo cuando ese flujo atraviesa la cañería, ¿sí? Entonces, fíjense que para el régimen laminar es muy sencillo, pero para flujo turbulento tenemos que calcular la rugosidad relativa para saber cuál es de estas líneas utilizar. La rugosidad relativa es la rugosidad dividido el diámetro. Por lo general, el material de construcción que tiene la cañería me dice cuál es la rugosidad que tiene, ¿sí? Entonces viene, digamos, en el material que se construye la cañería, en la hoja de especificaciones viene cuál es la rugosidad que tienen esas cañerías. Y acá tenemos, fíjense, la rugosidad equivalente para cañerías nuevas. Fíjense que tenemos ahí los valores en metros, para la tubería estirada, o si la tubería está hecha de acero comercial, tiene esa rugosidad, o si es, no sé, hecha de concreto, tiene esta rugosidad, y así, ¿no? Entonces, nosotros vemos cuál es el material con el que está construido nuestra cañería, vemos cuál es la rugosidad equivalente, dividimos la rugosidad de esta con el diámetro de nuestra cañería, y obtenemos este valor de rugosidad relativa, y utilizamos la gráfica correspondiente a la rugosidad relativa que nos haya dado. Fíjense que para tubería lisa, obviamente, el factor de fricción es mucho menor, pero cuando comienza, digamos, a tener rugosidad nuestra cañería, mientras mayor rugosidad tenga, obviamente mayor va a ser la resistencia del flujo a fluir, o las pérdidas de energía relacionadas con el fluir, digamos, de ese flujo a través de la cañería. No sé si se entendió, espero que sí, porque esta gráfica es muy interesante, muy importante de tenerla en cuenta. Y recordemos que ahora estamos viendo un fluido que está pasando, que está contenido a través de una cañería. Bueno, fíjense en este ejemplo. Ejemplo 2.10.3 es el uso del factor de fricción en flujo turbulento, y ahí vamos a utilizar la gráfica que vimos recién. Nos dice, un líquido fluye por una tubería horizontal recta a 4,57 metros por segundo. La tubería utilizada es de acero comercial, cédula 40, de 2 pulgadas de diámetro comercial. La viscosidad del líquido es de 4,45 centipois y su densidad de 801 kilogramos por metro cúbico, y nos dice, calcule la pérdida por fricción de energía mecánica, F sub F, o sea, la fricción por energía mecánica, en Joule por kilogramo para una sección de tubería de 36,6 metros. ¿Sí? O sea, ahí tenemos la longitud característica. Bueno,
Entonces, ¿qué datos se conocen? Ahí vamos a tener, en el apéndice A.5 tenemos características de tuberías, ¿sí? Y si nosotros tenemos una tubería de acero comercial, cédula 40, vemos cuáles son las características que tienen las tuberías de acero comercial. Buscamos, tiene que ser cédula 40 y tiene que tener un diámetro comercial de 2 pulgadas. Ahí vamos a poder realmente calcular cuál es el diámetro que tiene la tubería, bueno, cuál es la velocidad, cuál es la densidad y cuál es, cuál es el diámetro, digamos, del acero. Después la velocidad, nos da la velocidad acá de la tubería, del líquido, cómo está fluyendo, de la densidad también nos da la densidad del líquido, y nos da también la viscosidad del líquido para después calcular el Reynolds. Y nos da la longitud característica de dónde quiero calcular la pérdida por fricción. Entonces, con la viscosidad hago un cambio de unidades de centipoa a kilogramos sobre metro segundo, reemplazo en el número de Reynolds. Eso es muy importante, chicos. O sea, fíjense en las unidades, fíjense cuáles son las unidades en las que están expresados cada uno de los términos. Porque si ustedes no se fijan y utilizan 4,46 centipoa, así como vienen, y lo meten dentro del número de Reynolds, y no le colocan unidades, no van a poder simplificar, ¿sí? No van a poder simplificar. El hecho de que no puedan simplificar, después el número de Reynolds les va a dar equivocado. Y si les da equivocado, después eso es un error que se acumula y no van a poder tener un resultado coherente, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes coloquen, no ven como en el libro lo hacen por una cuestión, digamos, de simplicidad o de que se vea un poco mejor, pero ustedes dentro de sus carpetas, dentro de sus cuadernos, coloquen siempre las unidades. Bueno, fíjense, el número de Reynolds, el diámetro expresado en metros, la velocidad expresada en metros por segundo, la densidad expresada en kilogramos sobre metro cúbico, y la viscosidad expresada en kilogramos sobre metro segundo. Todo expresado en unidades del sistema internacional, lo cual hace que el kilogramo que está abajo se simplifique con el de arriba, y así sucesivamente, de tal manera que el número de Reynolds sea un número adimensional. Y es un número adimensional, y en este caso nos está indicando que el flujo es turbulento. Entonces, si es turbulento, tenemos que calcular la rugosidad, porque no podemos utilizar el factor de fricción de Fanning de 16 sobre el número de Reynolds, ¿sí? O sea, ya no es laminar, es turbulento. Entonces tenemos que calcular la rugosidad equivalente para un tubo de acero comercial. Y bueno, vamos, digamos, a ver cuál es el valor que nos dice la rugosidad del acero comercial, que es 4,6 por 10 a la menos 5, que nos decía, digamos, ahí en la gráfica, dividido el diámetro digamos, el diámetro interno de esta tubería de acero comercial, y nos da que la rugosidad relativa es 0,00088, ¿sí? 0,00088, que yo utilizaría el de 0,01, ¿sí? A ver, 0,001, dos ceros y un 1. Dos ceros y un 1, sería el 1, 2, 3, en la cuarta línea, ahí la voy a marcar con resaltador. Yo utilizaría, digamos, esa curva. Bien, y entramos con el número de Reynolds, 4,3 por 10 a la 4. 4,3 por 10 a la 4. 4,3 por 10 a la 4 sería 1, 2, 3, 4, 4,10 por acá. ¿Está bien? Por acá. No está muy claro cuál es el 2, cuál es el 3 acá, pero debe ser por acá, ¿no? Entonces, cuando tope con está medio feo, pero bueno, vamos a considerar que es este valor. Por ahí. O por acá un poco más. Entonces tiene que ser por acá el valor. Entonces es 0,007 por ahí.
Bueno, acá dice que es 0,006. Bueno, supongamos. Entonces, ese es el valor que sale, digamos, de la figura. Entonces, ¿cómo hicimos? Entramos con este número de Reynolds, entramos acá, medimos en la gráfica y luego leímos acá el factor de fricción, ¿sí? Entonces, ahí reemplazamos ese factor de fricción allí y obtenemos la pérdida por fricción, en Joule por kilogramos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que calcular las pérdidas por fricción, pero los ductos no son circulares? O sea, las cañerías no son circulares. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es calcular un radio hidráulico. Se llama un radio hidráulico porque es el radio donde estaría fluyendo y es similar, digamos, a un radio, digamos, circular. ¿Cómo se calcula ese radio hidráulico? Bueno, nos dice que el diámetro es 4 veces el radio hidráulico, y el radio hidráulico se define como el área de sección transversal del canal por el perímetro mojado, ¿sí? Entonces, para un tubo circular, sería el área de sección transversal, sería esta el área, ¿no? Esta el área. Y el perímetro mojado sería esto, ¿sí? Que sería pi por diámetro, ¿no? Y en este, el área sería este, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Bueno, cuando para un tubo circular, el diámetro hidráulico es el diámetro común, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un espacio anular? Les propongo que ustedes traten de hacer este ejercicio. Dice, ¿qué pasa? Dice, para un espacio anular con un diámetro externo de 1 y un diámetro interno de 2. ¿Qué significa esto? Que tenemos el flujo, estaría pasando por acá. Imagínense que por esta zona es donde está pasando el fluido, ¿sí? Es un espacio anular. Y tiene un diámetro interno de 2, este es de 2, y un diámetro externo, vamos a usar otro color, un diámetro externo de 2, ¿sí? Entonces, nos dice, el área de sección transversal, ¿cuál es el área de sección transversal? Y bueno, sería el área más grande menos el área más chica, menos el área, digamos, esta chiquitita, a ver si puedo rayar un poquito más y se entiende, esta área corresponde a esto. Y el área total, dentro del diámetro 2, sería esta. Acá está al revés. Igualmente, voy a grabar otro videíto conmigo haciéndolo en el pizarrón, que me parece que es más sencillo. Pero bueno, finalmente, en el espacio anular, cuando tenemos un externo de 1, porque yo me he equivocado acá, ese es el tema. Este es de 1. Este es de 1. Entonces, todo esto menos el área chiquitita, dividida el perímetro mojado. ¿Cuál sería el perímetro mojado? Lo vamos a hacer con otro color, a ver si lo podemos hacer con violeta. Este sería el perímetro mojado, sería esta partecita y esta partecita. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el perímetro mojado y ahí nos queda finalmente, cuando se trabaja con esta ecuación, que el diámetro hidráulico es el diámetro 1 menos el diámetro 2. Y bueno, y ahí tenemos otras ecuaciones para otras situaciones en particular, ¿sí? Y como siempre, la bibliografía que utilizamos fue el Jean Koplis y como ayuda el Himmelblau.